Hola amigos, hoy con una historia genial, Pedro Páramo, del escritor mexicano Juan Rulfo. Te cuento todo sobre esta tremenda obra. Juan Rulfo fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano, considerado uno de los autores más importantes de la literatura latinoamericana del siglo XX. Nace en 1917 en Acapulco, Jalisco. Su infancia estuvo marcada por la violencia de la Revolución Cristera y la pérdida temprana de sus padres, lo que influyó profundamente en su obra, caracterizada por la soledad, la desolación y la miseria del campo mexicano. A pesar de su reducida producción literaria, solo publicó en vida el libro de cuentos El Llano en Llamas en 1953 y la novela Pedro Páramo en 1955. Su legado es inmenso. Muere en 1986. La trascendencia de Rulfo radica en varios aspectos claves que lo posicionan como una figura fundamental en la literatura universal. Rulfo fue un precursor del realismo mágico, un estilo que mezcló elementos fantásticos con la realidad de manera natural. Sin embargo, su prosa no es exuberante, sino concisa, seca y poética. La fragmentación temporal y de voces en Pedro Páramo marcó un antes y un después en la narrativa, influyendo a autores como Gabriel García Márquez, quien afirmó que fue Rulfo quien enseñó a escribir y fue fundamental para el desarrollo de su obra. Rulfo no solo narra historias, sino que construye universos míticos y desolados. El Llano en Llamas y Comala, estos espacios son mucho más que escenarios, son personajes en sí mismos, repletos de ecos, murmullos y almas en pena que coexisten con los vivos, creando una atmósfera única y opresiva. La obra de Rulfo se sumerge en la realidad de México rural post-revolucionario, retratando la pobreza y la violencia y la desesperanza en sus habitantes. Sus personajes son arquetípicos de la soledad y la marginación, y su lenguaje simple y coloquial refleja la oralidad de la gente del campo. A través de este retrato, Rulfo logra una obra de profundo arraigo nacional, pero con una resonancia universal sobre la condición humana. A pesar de su brevedad, la obra de Rulfo ha sido traducida a decenas de idiomas y es objeto de estudio en universidades de todo el mundo. Recibió importantes reconocimientos como el Premio Nacional de Literatura de México en 1970 y el Premio Príncipe de Asturias en España en 1983. Su trabajo también se extiende en el cine y la fotografía, demostrando su visión artística en múltiples medios. La trascendencia de Rulfo es paradójica. Con tan solo 2 obras logró crear un legado que lo consagra como una de las voces más auténticas y profundas de la literatura hispanoamericana. Pedro Páramo no es simplemente una novela, es un hito literario que redefinió el canon de la narrativa hispanoamericana en el siglo XX. Publicada en 1955, esta obra maestra de Juan Rulfo es el tour de force de la prosa poética, la estructura fragmentada y el realismo mágico en su forma más pura y desoladora. A diferencia de otras obras del boom que se deleitaban en la exuberancia verbal, Rulfo opta por la economía del lenguaje, creando un universo donde cada palabra, cada suspiro y cada eco tienen un peso monumental. La novela se despliega como un complejo rompecabezas de voces y tiempos superpuestos. La muestra de Rulfo radica en su capacidad para sumergir al lector en un purgatorio rural, donde los muertos son tan tangibles como los vivos. El lector se siente como un explorador en un laberinto sin salida, guiado por fragmentos
de memorias y murmullos espectrales que revelan una historia de amor, poder, desolación y en última instancia de la muerte. La influencia de esta obra es inmensurable, siendo una lectura obligada para entender no solo el realismo mágico, sino también la psique del México post-revolucionario y la condición humana en su estado más vulnerable. Es una obra que no se lee en el sentido convencional, sino que se siente, se vive. Sin más, vamos con el resumen de la obra. La historia principal sigue dos líneas narrativas que se entrelazan y se confunden. Primero, el viaje de Juan Preciado. La novela comienza con este personaje, Juan Preciado, quien, tras la muerte de su madre Dolores Preciado, viaja a Comala para buscar a su padre Pedro Páramo y reclamar lo que le corresponde. Al llegar, encuentra un pueblo fantasma, desolado y silencioso. Pronto se da cuenta de que no solo los habitantes están muertos, sino que él mismo ha muerto por el miedo y la falta de aire. Un detalle que se revela más tarde. A partir de estos momentos, Juan se convierte en un oyente de las historias de los difuntos, uniendo sus fragmentos de vida y muerte. Y dos, la historia de Pedro Páramo, a través de los relatos de los fantasmas que Juan Preciado encuentra, se construye la vida de Pedro Páramo, el cacique y terrateniente de Comala. Se le describe como un hombre sin escrúpulos que amasó una fortuna y poder a través de la violencia, el despojo y el asesinato. Su vida estuvo marcada por un anhelo obsesivo y no correspondido por Susana San Juan, su amor de la infancia. Su relación con el poder y las personas de Comala es fría y cruel. Tras la muerte de Susana San Juan, Pedro Páramo, devastado, decide cruzar los brazos y dejar que Comala se muera de hambre y de sed. En un acto de venganza y desdén, su vida termina cuando es asesinado por su propio hijo, Abundio. La novela concluye con su cuerpo cayendo, como si fuera un montón de piedras. En resumen, la trama es, sin embargo, insuficiente para capturar la esencia de la novela. La verdadera historia no es la de Juan Preciado o la de Pedro Páramo, sino la de Comala, un espacio mítico que es tanto un purgatorio como un reflejo de un México arrasado por la soledad y la avaricia. Y amigos, ¿qué opinan sobre esta tremenda obra? La complejidad de Pedro Páramo reside en sus múltiples capas de significado. No solo es una historia lineal, sino un caleidoscopio de temas profundos. El purgatorio de la tierra, la no interpretación literal, la obra va más allá del realismo mágico y se adentra en el territorio del mito y el existencialismo. Comala no es un pueblo real, es un purgatorio, un limbo donde las almas en pena no pueden descansar debido a sus pecados y frustraciones. Los murmullos de los muertos no son fantasmas literales, sino la representación del peso del pasado que ahoga el presente. Rulfo, con su prosa seca y despojada, crea una topografía del alma humana en su estado más desolado. La muerte no es un final, sino una continuación de la miseria y la soledad. La soledad y la desintegración. La novela es un estudio profundo de la soledad en sus múltiples formas. La soledad de Pedro Páramo es un hombre que lo tenía todo menos el amor de una mujer que le importaba de verdad. La soledad de los fantasmas atrapados en sus recuerdos y la soledad de Comala, un pueblo que se desvanece en el olvido. Rulfo
ilustra cómo la falta de amor y la ambición pueden destruir no solo un individuo, sino una comunidad entera, dejándola en un estado de descomposición total, tanto físico como espiritual. El mito del caudillo y la crítica postrevolucionaria. Pedro Páramo es el arquetipo del caudillo mexicano, un hombre que ejerce el poder absoluto sin moral ni compasión. Su figura es una crítica de los líderes que tras la Revolución Mexicana traicionaron sus ideas y consolidaron su poder a través de la violencia y la injusticia. Rulfo muestra cómo este poder basado en la codicia y la tiranía es inherente, autodestructivo. La caída de Pedro Páramo y la muerte de Comala son una metáfora de la desintegración del sueño revolucionario. La estructura fragmentada como reflejo de la muerte. La novela está compuesta por pequeños fragmentos temporales que saltan en el presente de Juan Preciado y del pasado de Pedro Páramo. Esta estructura no es un mero artificio literario, es el reflejo de la forma en que la memoria y el trauma funcionan. La historia se revela de manera desordenada, como si fueran los ecos de recuerdos rotos, lo que obliga al lector a participar activamente en la construcción de la narrativa. La linealidad se rompe para mostrar que en Comala el tiempo se ha detenido y el pasado y el presente coexisten en una eternidad de sufrimiento. En conclusión, Pedro Páramo no es una historia que se pueda contar de forma lineal, sino que es un universo que se habita, es una meditación sobre el poder, el amor, la muerte y la soledad. Rulfo no solo nos cuenta una historia, nos invita a un viaje al corazón de la miseria humana, un viaje del que nadie regresa igual. Ha salido una película en Netflix de Pedro Páramo. No sé si le hace justicia al libro. Espero tus comentarios. Gracias por seguir hasta aquí. Suscríbete al canal y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.